Bien. Hola, bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Pues ya estamos en la recta final. Esta es nuestra primer mesa del día, este sábado 27 de enero, de este encuentro internacional Néstor Brownstein, Escrituras del Psicoanálisis, y tengo el gusto de poder moderar esta mesa junto más bien a Mariflor Aguilar, Jorge David García y Raúl Antelo, quien se encuentra vía remota acompañándonos. Les saludo con mucho gusto y les agradezco también su presencia con nosotros. Para no robar más tiempo de la mesa, voy a presentar a Mariflor, quien, bueno, nos compartirá algo. Su ponencia se llama Escuchándolo y voy a leer brevemente su semblanza. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad y docencia en las áreas de filosofía de las ciencias sociales, teoría crítica de la subjetividad y filosofía de la cultura. Ha centrado su trabajo en el problema de la construcción de la subjetividad, el cual lo ha estudiado desde el marco del postestructuralismo, la teoría crítica, la hermenéutica y el psicoanálisis. En los últimos 15 años ha trabajado también desde la perspectiva de la violencia social y el territorio. Coordina actualmente el proyecto de investigación La alteridad frente a la violencia, reconocimiento, diálogo y escucha. Ha coordinado 10 volúmenes colectivos y es autora de 5 libros de autoría individual. Mariflor, bienvenida, adelante. Gracias, Roy. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Roy. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecer muchísimo la invitación a participar en este encuentro, porque es la oportunidad que tengo de reconocer públicamente lo que percibí apenas después de la partida de Néstor. Voy a hablar muy brevemente, porque me dijo Roy que tienen problemas de tiempo y pues yo muy generosamente voy a regalar mi tiempo para que sea breve esta intervención. Pero bueno, no es así. Lo que pasa es que suelo ser muy telegráfica en general. Les decía que brevemente voy a hablar de lo que significaron para mí y para mi entorno los encuentros con Néstor y Frida. Los conocí en un seminario que organizó un profesor en la Facultad de Filosofía. El clic fue instantáneo, sobre todo con Frida. Ella me acercó a Néstor. En los años difíciles para el marxismo estructuralista, 2 libros fueron cruciales: Psicología, Ideología y Ciencia y Psiquiatría, Teoría del Sujeto y Psicoanálisis. El primero, al criticar los supuestos de la psicología, en el mismo movimiento removía los de la filosofía, al menos los de la filosofía hegemónica en la facultad. El segundo libro nos sacó de cierta orfandad después de la primera muerte de Althusser y abrió también nuevas brechas hacia la teoría del sujeto. Estos trabajos significaron un apoyo desde el cual se podía hacer filosofía crítica sin culpa y sin miedo. Mi experiencia al estar con Frida y Néstor era siempre la de estar tramando algo, organizar, convocar, apoyar a algún maestro o algún alumno. Se requería estar muy atenta, muy alerta a lo que era importante en ese momento para la difusión de ciertas ideas y del psicoanálisis. Vernos era planear eventos siempre que implicaban o mi acercamiento al psicoanálisis o su acercamiento a la facultad. Néstor invitó a Zizek a la fundación y, sin saberlo, con ello aportó aire fresco a la academia. Aire fresco que hasta la fecha circula. El esloveno no era aún famoso, al menos no tan famoso, pero Néstor, atento siempre al futuro, ya sabía por dónde caminaba y lo que ahí se marcaba. Igual que él,
trazaba posibilidades de articular filosofía, política y psicoanálisis. Trío disciplinar que aportaba la posibilidad de ya no ir a tientas y sin saber por dónde, en tiempos de la caída del muro, lo que era crucial para insistir y resistir, para insistir en la transformación y para resistir en los tiempos difíciles. En 1995 publicó Goce, que me invitó a presentar. Mucho agradecí por darme la oportunidad de aprender algo acerca de ese concepto, cuya importancia entonces no comprendí, pero que hoy me percato de su relevancia y de que representaba un concepto no solamente medular para el psicoanálisis, sino, como siempre ocurría con la teorización de nuestro amigo, era relevante para explicar una beta fundamental del capitalismo que se consolida sobre todo en el siglo XXI. Entre plan y plan, surgió la idea de que viniera a dar clases a la Facultad de Filosofía. Para él, ese curso fue muy importante y por lo que percibí en el homenaje de 17, fue importante también para amigas y colegas suyas. Por lo demás, lo preparó con un enorme entusiasmo y una modestia tan grande que abrumaba que me enviara clases muestra para su visto bueno, como si fuera necesario. En esos años de múltiples crisis, me acerqué a la hermenéutica filosófica, o sea, a Gadamer, con el fin de encontrar alguna salida a lo que se vivía como una jaula de hierro bajo las rejas de la teoría Foucaultiana del poder. Ya que lo medular de esta teoría hermenéutica era la propuesta explícita de una racionalidad dialógica, me pareció importante buscar por esa vía una racionalidad distinta de la positivista y que incluyera en su centro a la alteridad y a la escucha. Desde esa sensibilidad, recibí el artículo de Néstor sobre la economía de la atención, al que tituló Economía y Política de la Atención, publicado en 2014 en el número 15 de la revista Culture Machine. Considero que con ese artículo, otra vez, Néstor se adelantaba a un tema que hoy es más actual que cuando se publicó, pues cada día es más evidente la masividad de las estrategias del poder para llevar a cabo con éxito la captura subjetiva, misma que, como dice Néstor, distrae la atención del sujeto de aquello que lo constituye y que se le oculta, que son los procesos de sujetación. Lo cito: procesos de sujetación donde la posibilidad de los mensajes infinitos orientados a captar su atención. Los procesos de sujetación donde la posibilidad de escucharse a sí mismo es devorada por la multifónica y cacofónica anarquía de los mensajes infinitos orientados a captar su atención. La escucha y la atención como escucha y la escucha como atención. Dos temas a los que Néstor dedicó una parte importante de su reflexión e hizo que desde entonces otras y otros no hayamos dejado de seguir ese camino. Este artículo, sobre la atención, lo veo como una actualización del libro seminal del 2012 sobre el inconsciente, la técnica y el discurso capitalista, en el que, como se sabe, y desde mi punto de vista, muestra, por un lado, la fatal coincidencia del deseo con el goce y, por otro lado, muestra el gran problema al que hoy nos enfrentamos para no confundir uno con otro. Por otro lado, en 2005 organizamos en la facultad la presentación de la segunda versión de Goce, que también me invitó a presentar. Otra vez, mucho le agradecí, no solo por el honor de su confianza, sino también por tener la paciencia de escuchar mis quejas desde el feminismo y desde la incomprensión de tan complejo concepto. En revancha, lo invité a presentar un libro mío de hermenéutica. Podría quedarme solo con esta idea de la revancha, pero sería injusto con los dos. Sabía yo que la hermenéutica, en principio, no era su campo preferido,
y probablemente de ningún psicoanalista lacaniano, sobre todo después de leer a Michel Torque, quien en su libro La interpretación o la máquina hermenéutica critica de raíz a otro hermeneuta, en este caso a Paul Ricoeur, por hegelianizar a Freud y por tanto introducir en él la teleología. Pero también sabía que Néstor podría ver ciertos huecos heideggerianos en la hermenéutica de Gadamer que desde mi punto de vista lo acercan a Lacan. No es casual la anécdota que se cuenta de que caminando Heidegger con Gadamer por París, vio en una vidriera algún libro de Lacan y le dijo al alumno: mira, no dejes de leerlo, te va a interesar. Como era previsible, la presentación fue para mí un descubrimiento de lo que dije sin querer o de lo que quise decir y no dije. Fue gozoso escucharlo, pero a la vez fue un llamado a leerme a mí misma de otra manera. Una vez más, me arraigaba Néstor al futuro. Con su partida, me di cuenta de pronto que se había cerrado una ventana para mirar el mañana. Néstor escuchó ese libro de hermenéutica como lo tenía que hacer, como analista, e interpretó todas las perspectivas posibles. Su comienzo sintomático, su estructura, lo dicho y lo no dicho, también sintomáticos. Expresó sus desacuerdos y también uno que otro acuerdo, de los que les leeré uno. Leerlo es tal vez una buena manera de seguir escuchando sus anticipaciones. Seguramente seguiremos encontrando en todos los presentes futuros lo que Néstor vislumbró y compartió. Les leo entonces. Dice Néstor: allí aparece como equivalente de la buena voluntad de Gadamer el deseo del analista, tal como lo define Lacan en el Seminario 11 de 64. El deseo de obtener la diferencia absoluta, para lo cual es necesario que él sea neutral, es decir, neuter, no otro, con relación a quien habla, el analizante. Al final del análisis, no hay una fusión de los horizontes, que es un término gadameriano. No hay una fusión de los horizontes del analista y del analizante, sino por el contrario, esa diferencia absoluta, una caída de la hipótesis que había sustentado la marcha entera del proceso analítico, la hipótesis de un sujeto supuesto saber, gracias al cual el sujeto alcanzaría la transparencia de la interpretación de sí mismo y del mundo que le rodea. Sigue Néstor. Al final del análisis hay el descubrimiento que es la definición misma de la hermenéutica, el de la fragilidad de toda comprensión, el de la imposibilidad de la fijación de una identidad del sujeto, el de la aceptación de que uno nunca será uno consigo mismo. Eso nos pone de acuerdo con el pensamiento de Gadamer en cuanto a la sospecha que recae sobre toda pretensión de comprender el mundo a sí mismo y al otro. Hasta aquí, Néstor. Bueno, esto que les leí significó para mí muchísimo. Poder escuchar de Néstor que está de acuerdo con el pensamiento de Gadamer, aunque fuera en un punto, fue para mí muy emocionante. Como conclusión de lo que les he leído, lo que debo decir es que para mí y para muchos de la filosofía hubiera sido muy difícil dedicarnos a esta disciplina, a la filosofía, sin su articulación con el psicoanálisis. Y este vínculo fue posible gracias a Néstor y a Frida. Es esto lo que quería compartir y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Mariflor.
A continuación voy a presentarles a Jorge David García. Él es compositor y musicólogo mexicano, egresado del Conservatorio de las Rosas y del doctorado en música de la UNAM, profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Música de la UNAM, donde imparte seminarios de investigación y creación musical con medios tecnológicos, coordinador de la serie editorial Alterfonías, dedicada al debate crítico sobre las prácticas musicales de América Latina, miembro fundador de la red de estudios sobre sonido y escucha, que reúnen investigadoras e investigadores de diversas disciplinas que coinciden en estudiar las prácticas de escucha desde una perspectiva cultural. Coordinador del Seminario Permanente de Tecnología Musical de la UNAM y del programa especializado sobre tecnología musical con software libre. Diseñado desde la Facultad de Música para la plataforma Coursera, es también autor de múltiples textos relacionados con el impacto social de la música y las artes sonoras para las sociedades contemporáneas. A lo largo de su carrera ha coordinado diversos festivales, trabajado en distintas instituciones de enseñanza musical y humanista, además de mantener una constante actividad como compositor y participante de diversos colectivos de experimentación sonora. Desde el 2023 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Jorge David, bienvenido y adelante. Gracias, Roy. Buenos días a todos, todas, todes. Yo preparé un texto un tanto sui generis que voy a leer a continuación, pero antes quisiera dar un poquito de contexto de qué hago yo aquí. Porque evidentemente mi relación con Néstor no viene desde el psicoanálisis, ni desde la filosofía, ni desde colaboraciones como las que hemos venido escuchando a lo largo de estos días, sino que viene de una anécdota un tanto caprichosa en la que yo alguna vez, mientras empezaba mi tesis de maestría en la Facultad de Música, leí un artículo de Néstor que probablemente algunas y algunos conozcan, donde habla de los Moiséses de Freud y de Schoenberg, Arnold Schoenberg, y donde él discute el pasaje final de una ópera de Arnold Schoenberg, un compositor importante dentro de la historia, digamos, de las rupturas musicales del siglo XX. Y este compositor tiene una ópera dedicada al pasaje bíblico de Moisés y Aarón. Es una ópera que tiene 3 actos, pero solamente los 2 primeros actos están llevados a la música. El segundo acto termina con el pasaje que probablemente conozcamos, donde Aarón construye o manda construir un becerro de oro y Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, entra en furia y confronta a Aarón diciéndole: eso es una representación, ¿no? Que va en contra de la ley de Dios. Y entonces Aarón confronta a Moisés, y este es el pasaje que a Schoenberg lo dejó al final de su segundo acto diciéndole: tus tablas también son una representación. Entonces es un pasaje trágico de la música del siglo XX donde Moisés cae de rodillas, rompe las tablas y dice: oh palabra, tu palabra que me faltas. Cae el telón. Y el tercer acto de esta ópera pues es la salida del monte y la caminata por el desierto hacia la tierra prometida. Pero este tercer acto nunca fue llevado a la música. Y vaya que Schoenberg vivió todavía algunos años. Se estrenó la ópera en algún momento, y Schoenberg tuvo la salida onerosa de leer el tercer acto, recitarlo, pero no hay partitura del tercer acto. Entonces, bueno, yo leí este artículo en un momento en el que yo estaba empezando a estudiar otra ópera, curiosamente escrita por el yerno de Schoenberg, que contrajo nupcias con la hija de Schoenberg una vez que Schoenberg había fallecido, que es Luigi Nono, un italiano miembro del Partido Comunista, luchador social,
también licenciado en Derecho, bueno, un personaje peculiar que escribió una ópera sobre Prometeo en 1984, y según mi lectura, esta ópera ponía en música el tercer acto de la ópera de Schoenberg. No, ahorita sería muy largo explicar las razones, pero la razón más obvia es que la ópera de Nono termina con las últimas palabras, o casi las últimas palabras, del libreto de Schoenberg, del tercer acto, el que nunca se llevó a la música. Entonces, bueno, yo cuando leí el artículo de Schoenberg, me pareció que había una coincidencia, y a Néstor también le pareció. Contacté a Néstor Brownstein a través de Julio Estrada, un compositor que en ese entonces era amigo mutuo. Julio me puso en contacto amablemente con Néstor. Yo le escribí un correo a Néstor y Néstor me dijo, bueno, mándame la ópera de Nono a ver si me interesa. Y le interesó mucho. Les quise dar este contexto porque el texto que voy a leer no necesariamente explica a detalle lo que les acabo de comentar, pero es importante para darle sentido a lo que les voy a compartir sobre cómo fue mi relación con Néstor a través de nuestros diálogos sobre música y a través de esta articulación entre la música y lo que no se puede decir, la palabra faltante de Moisés, que desde los diálogos que tuvimos no tuvo bien a expresar, no a través de palabras, sino a través de sonidos, ¿no? Y bueno, también les comparto que mi texto, les decía que es un poco sui generis porque es una carta. Yo decidí usar este foro un poco egoístamente para hacer algo que quise hacer en el momento en el que muchas y muchos de nosotros recibimos aquel correo de Néstor, que fue contestarle. No sé, yo pensaba que necesitaba dar alguna respuesta a esa bomba de información, emociones, pensamientos que Néstor nos dejó. Y entonces le escribí un correo electrónico a Néstor, que les voy a leer y voy a poner una música de fondo que vamos a ver que no es tan de fondo. La voy a poner bajita, esperando que no haga complicada la lectura, pero es importante. No sé, quienes nos sigan, no sé si la van a alcanzar a escuchar de lejos, pero si le subo el volumen va a dificultar la lectura. Bueno, se escucha ahí suavecito. Al ratito le subo. Es que si le subo siento que hay momentos en que la música sube más, pero si quedan minutitos al final dejamos la música un ratito. Querido Néstor, el 7 de septiembre de 2022 recibí tu último correo. Aunque aquel mensaje de despedida, el que tu hija señalara como tu última contribución a un debate intelectual de enorme relevancia, no admitía una respuesta, fuimos varios quienes caímos en el impulso de contestar palabras que no sabemos si leíste, que incluso suponemos que no. En todo caso, nuestro mensaje de conmoción, nuestra última patada de ahogados antes de entregarnos al océano de tu partida, ya no iba dirigida quizás a nuestro querido amigo Néstor, sino a ese otro que requería escuchar, entre frases imprecisas, el filo de aquello que no se puede pronunciar, lo indecible, lo inenarrable, la palabra faltante que pobló durante más de 12 años mis diálogos contigo. En cambio, esta carta que hoy te escribo tiene otra naturaleza. Siguiendo mi deseo, como hice siempre al escribirte, he querido dejarme llevar por las provocaciones que la filósofa belga Vinciane Desprez aventura en un hermoso libro que quizás llegaste a conocer, para instaurar en ti, en tu nombre y tu memoria, un lector que reciba mi última contribución a nuestro diálogo sobre el papel de la música en este inmenso desierto que transitamos nosotros, los deudores del eterno castigo de Prometeo.
En las primeras palabras de tu adiós, sugieres que las óperas suelen ser un largo espectáculo que conduce a la palabra final, la caída del telón, el último suspiro. Sin embargo, me permito recordarte un pasaje operístico que ocupó tus pensamientos durante algunos años de tu vida, en el que el Moisés de Arnold Schoenberg se desploma ante la imposibilidad de pronunciar esa última palabra, la palabra definitoria, la que tocaría lo real sin llegar a representarlo. Mientras leía tu mensaje de despedida, no podía dejar de preguntarme si la palabra final a la que hacías referencia era esa impronunciable, la que no saldría nunca de tu boca, o era en cambio una palabra de renuncia, un hasta aquí a los problemas filosóficos, estéticos y psicoanalíticos que tanto te ocuparon a lo largo de tu vida. Miento. En realidad, no hizo falta terminar la lectura para entender que la manera en la que decidiste concluir tu carpe diem no respondía a una renuncia clausurante. No se trataba de una ópera conclusiva, de esas que terminan con finales felices o trágicos, sino de una apuesta musical similar a la de esa otra obra, El Prometeo de Luigi Nono, que fundó nuestra amistad en el lejano invierno de 2010 y sobre la que escribiste alguna vez. Es la mejor ilustración que conozco de la transmutación de todos los valores, de eso que comúnmente se entiende por revolución. Lo ilimitado es la renuncia a toda certidumbre, la apertura a lo imprevisible, de la errancia por el desierto, la entrega a los desvaríos de la pulsión y la invención de lo insólito. Estas son palabras de Néstor. Como tú mismo señalas y de manera reiterada en tu adiós, el último acto de tu ópera no había de terminar como una pulsión de muerte, sino como la forma más rotunda de la adicción, de lo que no puede decirse, pero a pesar de ello apela al deseo de manera inexorable. Tal como ocurre en las últimas notas de Prometeo, tu muerte constituye en tus propias palabras una manifestación suprema de la pulsión de vida, esa misma pulsión que podía leerse cuando escribías de ese otro locus de escucha, similar y al mismo tiempo distinto al del analista, que es el de la escucha musical. Como cuando hablabas del Bershit de Matthias Pincher, diciendo que esta obra evocaba para ti, cito, el comienzo, cada comienzo, todo comienzo, el de nuestra vida como infantes inermes ante el destino, el del mundo y el universo en el consabido Big Bang, el de la palabra ordenadora de un padre que no sabe bien lo que hace cuando engendra, el de la creación artística siguiendo alguna clase de gramática compulsiva, coercitiva y nunca escrita, murmullos y estruendos, misterios y desasosiegos, exigencias al oyente para entregarse a una pasión desbordada, aluvional, ecos de las más terribles pesadillas de la infancia y de ese trauma del nacimiento indescriptible y tantas veces descripto, en medio del estrépito del gran conjunto orquestal en el que brotan arpegios de luz que pueden venir de un solo de violín enmarcado por campanadas del glockenspiel y por latigazos de los platillos, bombardeos que emanan de los caprichos de un cuerpo que exige y somete la sensibilidad a los apremios de la vida, ecos de las sombras en un espejo tiznado. Fin de cita. Recuerdo también tu emotiva descripción del laberinto de Sofía Gubaidulina, una música tan dramática como la que jamás nos tocó escuchar, un testamento de su carrera que puede compararse sin desdoro con la Gran Fuga o con la sonata para viola de Shostakovich, algo que uno querría escuchar muchas veces para desentrañar todos los misterios de la composición. Recuerdo también tus palabras sobre el concertante y el suono de Marc-André d'Albavie, al que te referiste alguna vez como una gaviota que revolotea por la sala, una obra de más de media hora que arropa y lanza toques eléctricos al espectador que está sumergido en un barco como el que imagino que quiso Nouvel y como el que creó Renzo Piano para la ópera de Nono.
Yo leí en su momento, querido Néstor, con profunda conmoción, estas reseñas que tanto te gustaba compartir, y ahora que las releo revivo el impulso de acompañarte en la escucha de esa música que tanto disfrutabas, sufrías, habitabas, como quien habita universos imposibles de describir y que sin embargo describías de manera apasionada. Si algo me queda claro después de releer las incontables cartas, más de 300 páginas de cartas que compartimos a lo largo de nuestra amistad, es que para ti, como profesional que fuiste del sagrado pero sacrílego oficio de escuchar, la escucha musical nunca fue un acto pasivo ni un ejercicio de mera contemplación. Por el contrario, una y otra vez nos permitiste atestiguar la producción de sentido, pero sobre todo el sinsentido despliegue sensual que tantas veces asociaste con el concepto lacaniano del goce. Fue hasta ahora, cuando releí con entusiasmo y no poca nostalgia nuestra abundante correspondencia, que caí en cuenta del importantísimo papel que el goce tuvo en nuestra relación, en aquello que nos unía, en aquello que abrió el debate al que tú me invitaste, a mí. En ese entonces, un muchacho de 20 y tantos que apenas había oído hablar de un tal Lacan y al que accedí gozoso, aunque temeroso, sin tener conciencia plena de tus verdaderas motivaciones estéticas e intelectuales. Ya en aquel ensayo que leí en el invierno de 2010, en el que hablabas de los vínculos de Schoenberg y Freud alrededor de la palabra faltante de Moisés, el goce adquiría un lugar fundamental en tus pensamientos sobre música y arte. Sin embargo, en dicho escrito te enfocabas en ese goce particular que se esconde detrás de la renuncia a la satisfacción pulsional, que se manifiesta como logro máximo que el displacer de la renuncia conlleva y que radica en la continuación de la voluntad del Padre que premia con su amor a quien abdica de su deseo. Muy distinto sería el goce otro, con mayúsculas y minúsculas, que encontrarías en el Prometeo de Nono, que más que una ópera en su justo derecho es definida por sus propios creadores como una tragedia de la escucha, drama musical que designa, siguiendo tus propias palabras, tanto el hecho de la escucha como el mandamiento de escuchar, un sustantivo y un imperativo al igual que goce. Ascolta, el mandamiento artístico y musical de la obra, no era para ti ni el credo del cristianismo ni el recuerda, sajor del judaísmo. Ascolta, goza, decías. Ya no la ley judaica, sino la caótica cacofonía del mundo, de los mitos, de los discursos, de la historia, para encontrar en nuestros oídos la recóndita armonía que impone la inteligencia, esa que llamabas la soledad en llamas. Tanto fue tu entusiasmo respecto al Prometeo, que un año después de que llevé a tu casa una copia del disco junto a esas tristes fotocopias en blanco y negro del libreto de la tragedia, retomarías con fulgor el debate que habías abierto muchos años antes, al menos desde el capítulo 10 de Psicología, Ideología y Ciencia, en torno al mítico dador del fuego. Fue en la primavera de 2011 cuando impartiste en la Facultad de Filosofía y Letras el seminario subtitulado Prometeo desencadenado y conectado, en el que revisaste con quirúrgica precisión las diversas derivaciones del mito prometeico y en el que tejiste las puntadas finales del inconsciente, la técnica y el discurso capitalista. Debo decirte, aunque sé que ya lo sabes, que este último libro no solo es apreciado por mí por el hecho de que dedica un capítulo entero a hablar del debate que sostuvimos durante los primeros años de nuestra amistad, sino por lo mucho que me ayudó y me ayuda todavía a comprender el lugar que tenemos las y los artistas en la importante tarea de dedicar nuestra vida a aquello que sobra, lo irreductible al cálculo, lo que en tus propias palabras permite que se fabriquen los sueños, que se pongan en acción los procedimientos poéticos, que se pinten los cuadros y se compongan las obras musicales, y que posibilitan con sus obras, sobras,
el goce que brota en el espectador, en el soñante, en quien asiste a lo incalculable de los encuentros sorpresivos de las palabras y los cuerpos. Pero fue en otro texto, en tu tradicional saludo de Año Nuevo en los albores de 2012, donde respondías sin rodeos aquella pregunta que tanto me obsesionaba. ¿Para qué sirve el arte? Tu respuesta clara y contundente. Para nada. Ni para la reproducción de los cuerpos, ni para aumentar el saber, ni para satisfacer necesidades, ni para incrementar la riqueza. De acuerdo contigo, el móvil de la actividad artística consiste en evocar, llamar al goce de los cuerpos, en una pura dilapidación de energías individuales y sociales, desperdicio, waste, sensualidad. Pero debo decir, disculpen, pero decir que el arte es un asunto de puro placer, de pura pulsión erótica, sería pasar por alto esa otra pulsión que bajo el signo de Tánatos lleva al derrumbamiento, a la transgresión, al cambio. Y entonces te preguntabas, ¿a qué nos llaman los sonidos sino a provocar, convocar, evocar e invocar y desbocar mociones sensuales, tanto por medio de la armonía como de las disonancias, de los acordes bien temperados, como de las efusiones dionisíacas y la irritación que producen las estridencias o el estallido de lo inesperado, culminando en el tritono del diabolus in música? ¿Dónde está más polarizado el combate entre lo apolineo y lo dionisíaco, que cuando se enfrentan motetes y bacanales, variaciones para dormir al Goldberg y sacudidas estocásticas en el live electronics y el heavy metal? A todo esto respondías que el goce, al igual que la música, es lo que resulta de la mezcla de las pulsiones eróticas que tienden a la construcción de unidades cada vez mayores con las tanáticas, aspirantes sempiternas a la destrucción de las cosas de la vida, de los vínculos entre los integrantes de la cultura. Qué equivocado estaría quien supusiera que tus constantes escapadas a las salas de concierto o a los museos o al cine eran una forma de descansar de la realidad, de huir de los problemas de la vida y el trabajo. Muy por el contrario, el arte era para ti un llamado a la superación y violación de fronteras, inconformidad con la naturaleza y con la convención, recurso al lenguaje para forzar sus límites. El mundo entero se jugaba en esos juegos sensuales, gozosos, erotanáticos, en los que la estirpe de Prometeo reinventaba su camino. Era ahí donde encontrabas la posibilidad de que el ser humano pueda ser todavía un poco libre frente a los mecanismos serviles, esos servomecanismos que parecieran cubrirlo todo. Cuando una obra musical tocaba tu espíritu, podía verse en tus ojos y en tus palabras un destello de esperanza. ¿Cuántas veces te escuché o te leí citar el conocido verso de Hölderlin que Heidegger cita en su pregunta por la técnica? En medio del peligro crece lo que salva. Así veías crecer sinfonías, cuartetos, óperas y no óperas que te incitaban a creer que todavía era posible salvarnos, aunque es verdad que no siempre mantenías el optimismo. Recuerdo aquel correo de octubre de 2014 en el que frente a los terribles acontecimientos de Iguala, que todavía hoy, 10 años después, mantienen abierta la herida, te preguntabas, ¿qué literatura, qué música puede nivelar ese espanto? Silencio. Algunas veces tus cartas terminaban en un prolongado silencio, como seguramente habrían bastantes silencios frente a las tragedias que han seguido o proseguido después de tu partida. ¿Existe acaso música capaz de nivelar la escalada de violencia de la eternamente violenta Franja de Gaza, los brutales feminicidios y transfeminicidios que siguen manchando las aguas de México, o el rostro de un Milei que actualiza las razones que hace medio siglo tuviste para exiliarte de Argentina? Pero en medio del peligro
crece lo que salva. Si estuvieras aquí, si te hiciera estas preguntas en este momento, probablemente referirías a aquel poema de Alberto Caeiro con el que despedías el fatídico año de Ayotzinapa. Dice el poeta: siempre que miro las cosas y pienso en lo que los hombres piensan de ellas, río con el fresco sonido del río sobre la piedra, porque el único sentido oculto de las cosas es que no tienen ningún sentido oculto. Es más extraño que todas las extrañezas y que los sueños de todos los poetas y los pensamientos de todos los filósofos, que las cosas sean realmente lo que parecen ser y no haya nada que comprender. Sí, eso lo aprendieron por sí solitos mis sentidos. Las cosas no tienen significado, tienen existencia. Las cosas son el único sentido oculto de las cosas. Cierro poema. Querido Néstor, ha llegado el momento de hacerte una confesión. Esta carta que escribo 14 años después de nuestra primera comunicación no solo será enviada a tu correo electrónico como una suerte de protesta compartida contigo por el hecho inevitable de que la vida te dejó, sino que además será leída en un encuentro de homenaje en el que tus amigas y amigos sabrán reconocer tu pasión erotanática por entregarte a la escucha musical y simplemente a la tragedia de la escucha que fue la vida de Néstor Brownstein, vida que se prolonga en nuestro afecto, nuestra memoria, en el compromiso que sembraste en nuestras propias cosologías. Mientras lea a viva voz la carta, me permitiré escuchar la escena final de Prometeo. Me ha parecido importante este gesto presentativo que no representativo para dejar constancia de algo que me enseñaste tú, no mis múltiples profesores de música ni mis años en el desértico y conservador conservatorio, sino mi amigo y maestro Néstor. La música se escucha, se goza, se vive. La cosa de la música, el sentido oculto de la cosa musical, es la música misma, como ocurre con una vida, tu vida, que incluso al filo de la muerte despliega vitalidad. ¿Cuántas cosas más tendría por decirte? ¿Cuántas palabras que sin embargo no se pueden pronunciar porque no pertenecen, aunque sienten, al universo del sentido? Hurgando nuestras cartas encontré un pasaje de Edmond Javés, las últimas palabras de su libro de las preguntas, que en otro tiempo compartimos y que ha cobrado nueva vigencia durante este extraño invierno de 2024. Cito: inmensa es la palabra oscuridad. Habré sondeado la nada hasta la noche de mi muerte, de mi nacimiento. Las páginas de mis libros en un momento dado se han vuelto negras. Oh, noche de las insuperables orillas. Toda esa negrura quizás no era sino el envés de una aurora mancillada. La pregunta del universo es la pregunta emancipada del libro. Lo esencial habrá sido para nosotros, en el paroxismo de la crisis, conservar la pregunta. Amigo Néstor, tú te fuiste de este mundo en una noche de insuperables orillas, una noche oscura, entre guerras y pandemias, entre mundos resquebrajados y futuros inciertos. Pero podría apostar que cerraste los ojos escuchando música, ya sea a través de un par de bocinas o de la inquebrantable memoria que tanto te caracterizaba. O quizás te entregaste al sueño eterno recitando algún poema de Pessoa o algún pasaje de la Odisea o alguna de las muchas manifestaciones que en tu vida existieron de Prometeo. Más de alguna vez te has referido a tu vida o a tu obra con metáforas musicales que quizás después de todo no sean tan metafóricas. Brindo entonces por una vida cuya palabra final fue
simple y llanamente goce, seguida de un paradójicamente afirmativo, erotanático, creador de mundos en y más allá del mundo, signo de interrogación. Con afecto profundo, Jorge. 27 de enero de 2024. Gracias. Muchas gracias, Jorge David. Voy a dar paso a Raúl Antelo, quien ya es como complicado. Pero bueno, te vemos acá, tú nos ves por allá, supongo, espero. Bien, Raúl Antelo ha dado clases en la Universidad Federal de Santa Catarina y en las de Duque, Texas, y Austin, Maryland y Leiden. Fue investigador del CNPq, Guggenheim Fellow y presidente de la Asociación Brasileña de Literatura Comparada. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo. Es autor de María con Marcel, Duchamp en los trópicos por siglo XXI, en el 2006, perdón. Archifilologías latinoamericanas. De antemano, Raúl, me estoy saltando un par de títulos que están en otro idioma y me está costando leerlos. Lo bien que haces. Literatura... Gracias. En Muerte, miniaturas urbanas, azulejos, lo transvisual y la arqueología de lo moderno, inventario de sonos usados. Goya plagia Didi Uberman y preparó en colaboración la edición crítica Lirismo, más crítica, más arte, igual poesía. Sin más, Raúl, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Voy a aprovechar el pie que me da Jorge David con su mención a Prometeo y los comienzos, y quisiera comenzar esta presentación recordando un fragmento de los comienzos de Michel Foucault, el primer texto, la introducción a El sueño y la existencia, que es un libro de 1954. ¿Podemos ver, por favor, el primer slide? ¿Lo están viendo, sí? Sí, el siguiente, el primer slide propiamente dicho. El próximo, por favor. Allí estamos. Lo traduzco. El suicidio se presenta como el absoluto de las conductas imaginarias. Todo deseo de suicidio está lleno de este mundo donde no estaré más presente aquí o allí, sino presente en todas partes. Por lo cual, cada sector me será transparente y designará su pertenecimiento a mi presencia absoluta. El suicidio no es una manera de suprimir el mundo o a mí, o a los dos juntos, sino de reencontrar el momento originario en que me hago mundo, donde todavía nada es algo en este mundo,
donde el espacio no es todavía otra cosa que dirección de la existencia, y el y el tiempo, movimiento de su historia. Suicidarse es la manera última de imaginar. Querer expresar el suicidio en términos realistas de supresión es condenarse a no comprenderlo. Solo una antropología de la imaginación puede fundar una psicología y una ética del suicidio. Retengamos, solamente por este instante, que el suicidio es el mito último, el juicio postrero de la imaginación, como el sueño es su génesis, el origen absoluto. Néstor Brownstein cuenta que cuando era todavía estudiante, en 1960, en Córdoba, solía charlar con Enrique Luis Reboll, profesor de literatura y de filosofía en la Universidad de Córdoba, un poco más viejo que Brownstein. Reboll nació en el 23, murió en el 88. El Quique, como todo el mundo lo conocía, había dado clases de filosofía en la Universidad de Córdoba, donde se doctoró en el año 58. Dio clases también en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral, en Rosario. En el 46, Reboll se gana una beca para ir a Harvard y de allí permanece en Estados Unidos muchos años. Fue profesor visitante en la Universidad de Puerto Rico, en Virginia, en Alabama y en British Columbia. Esa precoz experiencia americana de Reboll enseguida se vuelca en un ensayo de 1948, publicado por el escritor español Francisco Ayala en su revista Realidad, el último número, el número 15 de Realidad. Para una defensa de la poesía, título que glosa al título de Shelley, que Reboll había reseñado 3 años antes en la revista Sur, Reboll argumenta que en nuestra época, cuando con vigor insólito se han desatado todas las potencias oscuras y bestiales que el hombre alberga, se necesita más que nunca la poesía. Encore un effort, pediría mucho después Jacques Alain Miller. La experiencia poética, dice Reboll en ese ensayo, que más tarde va a incluir en su libro Mitos, Letras y Masas, del 66. La experiencia poética enseña ante todo que la poesía se elabora con elementos comunes, es decir, con elementos que cualquier hombre posee en su mente, aunque estén obstruidos todos sus caminos de salida. Claro que esos elementos requieren una manipulación delicada, un cuidado constante, una purificación lenta, no exenta de dolores para quien la emprende. En ese sentido, solo puede concederse una porción de verdad a aquella tesis surrealista que de Lautréamont a André Breton afirma una capacidad poética análoga en cada ser humano. Desde el punto de vista del material, de los elementos que proporciona el inconsciente, sin duda, la idea es correcta, pero Reboll ya juzgaba ingenuo en el 48, y en eso reconocía un punto de inocencia surrealista, suponer que el uso indiscriminado del material en bruto obtenido del inconsciente fuese suficiente para realizar la mejor poesía. En cualquier época, el ejemplo de los mejores poetas, aquellos que vivieron en constante intercambio con los grandes mitos, como Sófocles, o que fueron capaces de concretar las turbias corrientes que atraviesan la mente, provocando así símbolos muy cercanos en intensidad a los mitos mismos, como en Shakespeare. En cualquier época, el arte de la poesía ha exigido siempre un firme y sutil disciplina que es precisamente la que el grave estado del hombre actual reclama con urgencia.
Esa forma de olvido es la principal enseñanza que la poesía puede aportar al hombre actual, concluía Rebol. Y quizás sea también la clave que permite apreciar por completo la soledad del poeta contemporáneo y las peculiaridades de su obra. La ausencia de memoria, la gran cuestión contemporánea. Al redactar ese ensayo, Enrique Rebol, que fue amigo de Octavio Paz, amigo de Aldous Huxley, ya había publicado otras obras. El próximo slide se las coloca en relación para facilitar y no atosigarlos con la enumeración. ¿Podemos verlo? Allí los tienen. Rebol fue durante muchos años, junto con el poeta Alberto Girri, la firma de la mayoría de traducciones de poesía angloamericana al castellano. Aún no siendo marxista, gravitó también en el grupo Pasado y Presente, editor de la revista homónima entre el 63 y el 65, que marca la entrada de Gramsci en la Argentina. Integraban el colectivo Pasado y Presente, además de Rebol, el psiquiatra Gregorio Berman, director de la editorial, que venía de las épicas jornadas de reforma universitaria en 1918, los politólogos José Aricó, Juan Carlos Portantiero, Juan Carlos Torre, así como mucha gente de letras, Héctor Schmuckler, Luis Prieto, Carlos Giordano, Noé Gitric, José Carlos Chiaramonte, Emilio de Ípola, Eliseo Verón, Alberto Siria, Oscar Mazota y, last but not least, alguien bien conocido ahí en México como Oscar del Barco. Sin firmar textos, dos figuras decisivas, Gustavo Roca, hijo de Deodoro Roca, el rector de la Reforma, él mismo activo defensor de los derechos humanos y abogado de presos políticos, y Natalio Kirchner, dueño de la constructora Mackentor, que era el soporte financiero de la revista Pasado y Presente, empresa finalmente confiscada por la dictadura. En esa revista, Rebol divulga en su primer número una lectura de un filósofo adorniano italiano, el Émile Zola, que ya había publicado en La Nación un ensayo, El retorno imposible, con restricciones igualmente dirigidas a Antonioni. Se pueden imaginar que desde Adorno solo podían ser restrictivos en relación a Antonioni, y otros dos ensayos más en línea con el programa de la revista, Trabajo, Símbolo y Evolución Humana, en el 63, y Fausto y Hamlet, Prototipos de la Conciencia Moderna, en el 64. Todos ensayos incluidos más tarde en Mitos, Letras y Masas. Brownstein mismo publica en esa revista un único ensayo, La reflexología vuelve a Pavlov. Estamos en el año 64. Pero volvamos al recuerdo de Brownstein. Brownstein recordaba que en una de esas charlas de 1960, él tenía 20 años, descubrió de boca de Rebol un nombre intrigante, Walter Benjamin, a quien Rebol definió como la mente más lúcida del siglo, después de la del mismo, claro. Eso lo dice, lo admite Rebol. Pero para Brownstein queda ahí una imagen poderosa, citando sus palabras, un intelectual caprichoso y desmelenado, el Quique Rebol, y la excéntrica idea de un filósofo genial, Walter, que soñaba con un libro mágico de pensamientos trastocados. Diríamos, es un encuentro digno de Ricardo Piglia. Por ese entonces, Rebol trabajaba en un frustrado proyecto de traducción de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ensayo que en la versión de Klossowski, en la versión al francés de Klossowski, que es del 36,
era estudiado ya desde 1937 en los cursos de estética de Luis Juan Guerrero en la Universidad de La Plata. Por estos pocos trazos, es difícil comprender que Rebol fue un solapado frankfurtiano actuando en medio a los gramscianos argentinos. Y en efecto, su libro Pensamiento arcaico y poesía moderna, del 61, nos define a la modernidad a partir de su material específico, el sueño, de su escenario, la ciudad, de la situación en que se halla el poeta, o sea, la soledad, y de la acción que el poeta emprende, abierta o furtivamente, es decir, la rebelión. Benjamin Puro. En otras palabras, Rebol trama las complejas relaciones entre sueño, ciudad, soledad y rebelión para definir a la poesía moderna con las mismas claves de lectura que Benjamin, lector de Baudelaire. Como al pasar, en una nota a pie de página en su ensayo sobre el escritor y el cine, podemos verlo en el próximo slide. Rebol dice: ya Walter Benjamin, en su famoso ensayo L'œuvre d'art à l'époque de sa reproducción mécanisée, que como se sabe ejerció tan marcada influencia en el pensamiento estético de Monsieur André Malraux, advertía al menos en parte la importancia del cine para la representación de las masas. Resulta curioso que el gran crítico alemán no señalara igualmente la importancia del cine para la representación de estados psicopáticos, sobre todo si se tiene en cuenta que el cine alemán de la década del 20 se especializó con Wien, Lang, Murnau y Pabst en las perversiones psíquicas y la demencia. Amén de Benjamin, esa importancia del cine como sintaxis de la imaginación moderna le llega a Rebol a través de The Psychology of Art, un libro del 49, y El pensamiento visual, breve resumen y relaciones con la teoría de la comunicación, del 69, ambos de Rudolf Arnheim, libros traducidos por Rebol al castellano. Sin embargo, en un texto publicado por Rebol en la revista El Escarabajo de Oro en el año 63, pero que según se consigna remontaría a los años 50, Rebol se apoya además en un olvidado marxista, Albano de la Volpe, para decir que la renovación de las imágenes verbales, literarias, se da por medio de imágenes fílmicas, transformación que consiste sencillamente en hacer más persuasivas emotivamente las imágenes, en establecerlas como valores paramíticos, con esos recursos casi hipnóticos de que el cine dispone y de que las demás artes carecen, por lo menos en medida tan elevada. En otras palabras, sostenía Rebol que cabía atribuirle al cine una mayor eficacia mitopoética que a las demás artes. Se suele recordar que Rebol se carteó también con Thomas Pynchon, quien se habría basado en sus relatos para redactar la sección sobre Argentina de Gravity's Rainbow, la novela de 1973, sobre todo el pasaje en que Squalidozzi le transmite a Slothrop la visión de autores que podríamos llamar cordobeses como Rebol o Braunstein. Podemos leer el fragmento, la cita siguiente. En la época de los gauchos, escribe Pynchon, mi país era un trozo de papel en blanco. Las pampas se extendían hasta donde llegara la imaginación de los hombres, inagotables, sin cercas. Hasta donde llegara el gaucho a caballo, el lugar le pertenecía, pero Buenos Aires consiguió la hegemonía sobre las demás provincias.
Todas las neurosis de propiedad cobraron fuerzas y comenzaron a infectar el campo. Se construyeron cercas y el gaucho fue menos libre. Es nuestra tragedia nacional. Nos obsesiona la construcción de laberintos, donde antes solo había llanura abierta, cielo y llanura abierta. Dibujamos modelos cada vez más complejos sobre la hoja en blanco. No podemos soportar esta apertura. Nos aterroriza. Mira Borges, mira los suburbios de Buenos Aires. Rosas, el tirano, murió hace un siglo, pero su culto florece de nuevo. Debajo de las calles de la ciudad, las conejeras de habitaciones y pasillos, las cercas y las redes de caminos de acero, el corazón argentino con toda su culpa y perversidad anhela el retorno a aquella mera y tranquila serenidad, aquella unidad anárquica del cielo y las pampas. Pero bueno es recordar también que habiendo Revol leído un artículo del escritor patafísico Jean Queval, publicado en la revista Mercure de France, Revol lo reseña para la revista Sur en abril del 48, destacando la restricción del futuro miembro de Oulipo. Veamos un pasaje de esa reseña. Se hubiera esperado, escribe Revol, o sea, lo dice Queval originalmente en el artículo de Mercure de France y lo rescata Revol, se hubiera esperado que el cine argentino aportara un testimonio sobre la Argentina, un testimonio folclórico, etnológico y sociológico. Tal es lo que yo, Queval, esperaba, precisamente de la Guerra Gaucha, cuyo tema aísla algunos episodios significativos de la lucha de la independencia nacional. Las cabalgatas se interrumpen para dar lugar a duelos singulares, adornados con apóstrofes heroicos. Los guerreros son sometidos a la prueba de irrisorios debates cornelianos. Los paisanos son figurantes de ópera. El montaje es prehistórico. La catástrofe está coronada por el doblaje. Esa sensibilidad hacia el lenguaje y el montaje, la retórica y el doblaje, es algo que ciertamente debe haber pasado de Revol a Braunstein. Leemos, en efecto, en su ficcionario de psicoanálisis, una caracterización casi espinosista, yo diría, por su énfasis en la exigencia. Una insistencia en el problema de la traducción-transmisión, o sea, de la transposición entendida como distorsión. Lo acompañan, por favor, en el próximo slide. La buena traducción es la que la obra original exige. Exige aunque nadie la realice. Exige, aunque es contingente, que una cierta creación literaria encuentre a su traductor. Cumpliendo con esa exigencia, la traducción libera lo esencial, lo secreto, lo poético de la obra literaria. Hace aparecer lo que permanecía escondido en su decir, más allá y al margen del sentido de las palabras y de las inescrutables intenciones del autor. Demos un salto previsible para quien nos lee. Pensemos en los sueños y en su interpretación psicoanalítica. Extrapolemos lo que sostiene Benjamin al terreno vecino, al de la develación de lo inconsciente que se produce cuando se pasa del contenido manifiesto, lo que el analizante dice, al contenido latente, lo que no dice, y al deseo expresado a través del sueño, su razón de ser, su verdad más profunda. Que el sueño encuentre a su intérprete ideal, el psicoanalista, es una contingencia, es algo que puede o no suceder. No por ello deja de ser cierto que esa creación original e irrepetible, que es un sueño, exige su intérprete aun cuando nunca lo encuentre,
y aunque esté condenado, si no lo encuentra, al olvido de la conciencia. Esa exigencia persiste incólume y a fortiori si pensamos que el sueño en cuestión, por cualquier razón, no será interpretado o traducido. Del joven Braunstein, reseñista de Reflexólogos, nos acercamos así a una lectura psicanalítica que desarrolla sugerencias que vienen de Derrida, formuladas, por ejemplo, en Le Tour de Babel, el ensayo de Psyché o la invención del otro, que Braunstein reputaba uno de los comentarios más agudos que recibió el texto de Walter Benjamin sobre la tarea o el abandono, podríamos traducir también, del traductor. En función de esas ideas, la editorial Siglo XXI le encomienda a Braunstein la dirección del equipo de traductores del vocabulario europeo de las filosofías, diccionario de los intraducibles, publicado en 2004 por Bárbara Cassin, alguien no solo muy próxima a Lacan, se analizó con él, sino también próxima del poeta Michel Deguy, trabajó con él, y que inmediatamente demuestra la verdad del enunciado de que toda traducción es la imagen misma de un imposible. Desarrollando esa idea, Braunstein ensalza el pionerismo de Ortega y Gasset, autor de Grandezas y Miserias de la Traducción, un ensayo del 37. Fue Ortega quien indujo, hacia 1920, a un amigo y discípulo suyo, Luis López Ballesteros, a trabajar en las obras completas de Freud, antes incluso de estar completas, de ser una tarea que concluiría en la posguerra de Buenos Aires Ludovico Rosenthal. Esa traducción, como la posterior, realizada entre el 76 y 79 por José Luis Echeverry, y que fue hecha a partir de la edición inglesa, explican la difusión latinoamericana del psicoanálisis, no así en España, donde el psicoanálisis fue aplastado por el franquismo. Esa contingencia de la lengua castellana puede compararse, nos dice Braunstein, con los infortunios del psicoanálisis en Francia, donde nunca se llegó a disponer de una traducción confiable del texto de Freud. Esa ausencia hizo que muchos analistas franceses, Lacan el primero, se volcasen sobre los textos de Freud en alemán y los problematizasen, los leyesen en heideggeriano, diríamos, haciendo aparecer facetas ocultas y creando nuevos términos en francés, lo que violentaba la lengua para hacerla acoger usos contrarios a sus convenciones. De la fallida experiencia de traducción del vocabulario de Bárbara Cassin, le quedó, sin embargo, a Braunstein la lección de que la obra de Freud, punto de referencia ineludible al que siempre se retorna, es una acción de Pierre Menard, un efecto retroactivo de las traducciones más o menos afortunadas que ella ha recibido. Será fortuito que la defensa de la poesía que Rebol hace en 1948 se subleve contra el concepto de poesía de Roger Caillois. Ese Roger Caillois que es una figura parodiada en filigrana por Borges en su cuento de 1939. A ese respecto, Braunstein nos brinda un claro ejemplo. Argumenta que Sófocles escribe το Δεινότατον en lo que se conoce como el elogio del hombre del segundo coro de Antígona, cosa que la gran mayoría de los traductores vierte correctamente como nada que sea más maravilloso que el hombre. A esa proposición de Sófocles y de sus intérpretes, sin embargo, le sobreviene un accidente. A principios del siglo XIX, Hölderlin radicaliza y decide traducir el Δεινότατον
por Ungeheuer, monstruoso, de tal suerte que se lee, nada que sea más monstruoso que el hombre. Braunstein recuerda entonces que luego de Heidegger, en su introducción a la metafísica, hay unos párrafos luminosos en relación a esa intervención transgresiva de Hölderlin, que dice que la verdad del original de Sófocles allí se muestra y nos propone, en la estela del mismo Hölderlin, en la estela de Heidegger y no menos de Freud, que Dei Notaton podría encontrar un equivalente inquietante en Unheimlich. Queda la duda: maravilloso, monstruoso o siniestro. Allí se prueba que toda traducción afecta al original. ¿No está el original, se pregunta Braunstein, a la espera de traducciones que desplieguen sus posibilidades, provocando la sorpresa de un decir no estandarizado? Esa idea de que el hombre es una fuerza de la naturaleza que destruye su propia naturaleza se desarrolla en un ensayo suyo. Nada que sea más siniestro, paréntesis, Unheimlich, que el hombre. Es un ensayo de 1981. Y ahí Braunstein nos confirma que el sujeto se halla en medio del lenguaje como lo preexistente, alguien que cava un abismo en el interior de su ser, que lo separa del objeto del deseo y que lo convoca a una actividad violenta, la del inconsciente, que transgrede la ley subyugante, exponiéndolo al hombre al absoluto desamparo de la pérdida de su Heim, de su hogar. Pero repárese que cuando hablamos de Benjamin o de Antígona, para refrendar la intraducibilidad del texto, su diferida opacidad, estamos hablando precisamente de suicidas. Lenguaje y muerte, ahí el nudo. Sin contar a Nerval, el siglo XX, siglo tan bovarista, para retomar la categoría de Jules de Gaultier, es pródigo en ejemplos. Paul Celan, Silvia Plath, Mario Zaccarnero, Cesare Pavese, Reinaldo Arenas, Ernest Hemingway, Otto Weininger, Stefan Zweig, Yukio Mishima, Drew LaRochelle, Emilio Salgari, Sergei Yesenin, Primo Levi, Virginia Woolf, Wolfgang Pahlen, Arthur Koestler, Gilles Deleuze. En sus seminarios, Jacques Lacan nos enseñó que el suicidio no tiene nada de simple. Podemos ver el próximo slide. Tenemos un pasaje de la clase 14 del seminario 6, El deseo y la interpretación. Es un seminario de 1959, en que Lacan está analizando a Hamlet y dice: nosotros no estamos soñando con él, se refiere al suicidio, en esto que sucede en el más allá, sino simplemente que esto de poner punto final a algo no impide que él permanezca idéntico a todo aquello que él articulaba en el discurso de su vida, y que acá no hay to be or not to be, sea lo que fuera el to be, que permanezca eterno. Es justamente también para Hamlet que estar confrontado con esto, es decir, no ser pura y simplemente el vehículo del drama, aquel a través del cual suceden las pasiones, aquel que como Etíocles y Polinices continúa en el crimen aquello que el padre acabó en la castración, es justamente porque él se preocupa del to be eterno de dicho Claudio, que de una manera seguramente coherente, en efecto, en ese momento aún no saca su espada de la vaina. Esto es en efecto un punto clave, un punto esencial. Lo que quiere es escuchar,
sorprender al otro en el exceso de sus placeres. Dicho de otra manera, en su situación, siempre en relación a esta madre, que es acá el punto clave, a saber, este deseo de la madre, y que él va a tener en efecto con la madre esta escena patética, una de las cosas más extraordinarias que se pueden dar, esta escena donde le muestra a ella misma el espejo de lo que es, y donde entre este hijo que incontestablemente ama a su madre como su madre lo ama, más allá de toda expresión, se produce este diálogo en el cual él la incita a romper los lazos con aquello que él llama este monstruo condenado del hábito. En otras palabras, el sujeto que se creía autor de un discurso, detentor de una verdad ante los otros, puesto que identificado con la imagen de sí mismo en el espejismo del yo, queda ahora desenmascarado como un simulador, y lo que se creía relato objetivo de una experiencia vivida pasa a ser una ficción, una novela familiar, un mito individual, elaborados por alguien que no sabe lo que dice, aunque diga todo lo que juzga saber. Ciertamente ese sujeto que creía hablar y que se llama a sí mismo yo, sabe más de lo que cree que sabe. Pero el que verdaderamente habla es el sujeto de la enunciación, que no es yo sino otro, o si se quiere, lo inconsciente. De tal suerte que en el caso de nuestros suicidas, Antígona, Benjamin, el sujeto está situado entre dos muertes. Una vez que el suicida acepta la muerte física, pero por otro lado la niega en su apuesta por sobrevivencia. Es verdad que no hay muerte sin deseo, pero no es el sujeto el que actúa al decidir la muerte. El agente del acto es la causa del deseo, el objeto A, nombre y lugar de ese deseo inconsciente, inasimilable a la palabra. Por eso diríamos, todo creador ve en la escritura o en el suicidio el núcleo decreativo de su propia creación, y así la historia totaliza una experiencia subjetiva que no está en el pasado inerte, sino virtualmente en el porvenir que no cesa de no llegar. Entre dos muertes se sitúa, pues, la lingüistería, como la llama Brownstein, el espacio en que Lacan se sitúa entre el lenguaje y la lingüística, desde donde capta aquello, lo atolondradicho, como se ha traducido en castellano el neologismo lacaniano l'étourdi, que uno diga y queda olvidado detrás de lo que se dice en lo que se escucha. En pocas palabras, lo real. El autor es una forma de suicidio. Es una definición introducida por Lacan en diálogo con Jean Wahl durante su primer seminario, Los escritos técnicos de Freud, de 1954. Es contemporánea, por lo tanto, a la definición del joven Foucault que les recordaba al principio, considerando al suicidio como un imaginario absoluto. Esa idea nos muestra que el suicidio, estar entre dos muertes, es un concepto barroco. Se lo oye en inglés desde 1651. Entra al diccionario académico francés en 1762 y se normaliza en castellano hacia el 800. Es un punto en que la muerte dobla el lenguaje hacia sí mismo. El auténtico malestar en la cultura es que todo sujeto, a través del lenguaje, cava ese pozo de Babel, como lo llama George Agamben, al interior de sí mismo,
lo cual si de un lado lo separa del objeto de deseo, por el otro, lo atrae hacia una actividad inconsciente y violenta, la transgresión de la ley, exponiéndose al desamparo de la pérdida de su Heim, de su hogar, de su polis. Como nada indica que la felicidad sea el destino del hombre, Néstor Brownstein, traductor de la empresa insoportable de Bárbara Cassin, veía en esa dimensión, la de lo insoportable, una de las formas de manifestación de lo real lacaniano, aquello que el mismo Lacan llamaba le seul acte réussi. Como muestra además Agamben, a lo largo de toda su obra, la soberanía de todo viviente sobre sí mismo configura como la decisión soberana sobre el estado de excepción un umbral de indiscernibilidad que es para nosotros a todas luces imposible. Gracias. Gracias a ti, Raúl. ¿Tú nos escuchas allá bien? Perfectamente. Bien, es que muy al inicio de confesarte que al inicio de tu presentación empezamos a escucharte un poco cortado, pero bueno, logró restablecerse todo y en realidad te escuchamos muy bien después. Pues sin más, para no tomar tampoco más tiempo y para poder entablar un diálogo con quienes nos acompañan el día de hoy, abrimos el micrófono para comentarios, preguntas, lo que quieran compartir con nuestra y nuestros invitados. Y nada más. No sé si alguien quisiera participar. Adelante. Bueno, yo nada más quería decir que, Jorge, me encantó lo que escribiste y muchas gracias. Realmente estuvo muy, muy emotivo. Gracias. Eleonora. Sí, gracias. Muy bellos trabajos los tres, muy bellas intervenciones. Tengo como dos preguntas. Una tiene que ver con esa escucha de la música como una escucha distinta, ¿no? Y Brownstein como escindido entre dos escuchas, no solo entre dos muertes, sino escindido entre la escucha analítica y la escucha musical. Y quisiera saber si por ahí puedes hablar un poco más al respecto. Y por otra parte, Raúl, pensaba en toda este circuito que construyes, que parte de la poesía precisamente para soportar lo insoportable y llega al suicidio como ese estar entre dos muertes que de alguna manera este homenaje viene a restaurar, ¿no? La idea del homenaje como una manera de responder a esa carta que generó, que trastocó una comunidad entera. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor nos ayudan un poco a dilucidar esto. ¿Alguien más quisiera sumar ahorita una pregunta o comentario o para juntar? Adelante, Benjamín. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Yo quería hacer un subrayado que atraviesa, bueno, las tres intervenciones, pero quería hacerlo
en relación con la presencia y la intervención tuya, Mariflor, porque tú fuiste pues escueta al respecto, pero, y por eso la necesidad que siento yo de hacer este subrayado, de lo que pone en juego, bueno, tu presencia, dado tu trabajo, te lo he dicho personalmente, pero creo que es importante hacerlo también de manera pública, digamos, la atención que tú le has dado a ese tema tan importante que es el de la escucha en clave filosófica, y ahí se ven muy claramente los vasos comunicantes de tu diálogo con Frida y con Néstor. Yo creo que ese tema de la escucha abordada en clave filosófica, además de psicoanalítica, tiene una importancia absolutamente esencial para nosotros y aquí en esta conversación. Creo que yo mismo no termino de poder dar cuenta de por qué, más allá de lo que hemos escuchado y de las razones que a mí se me ocurrirían, digamos, para destacar esa importancia. Fue muy afortunada la resonancia, diversas resonancias, de hecho, entre lo presentado por ti, lo presentado por Jorge, David y lo presentado por Raúl. Pero yo quisiera invitarte a que nos hablaras un poco acerca de cuál es quizás se podría escribir como el estado del arte de la reflexión en este momento sobre la escucha en clave filosófica. Me parece que quedan pendientes, pero yo lo puedo intuir, creo que tú lo sabes con más claridad. Y bueno, eso pues evidentemente tiene muchas conexiones con esa palabra que falta en esa escena que nos trajiste de nuevo, Jorge David, entre Aarón y Moisés. Y bueno, claro que la palabra que nos falta ante las formas de la muerte, ¿no? Y los horizontes que la muerte nos, digamos, con que nos enfrenta. Eso. Muchas gracias. Si quisieran comenzar a compartir, devolver. Bueno, gracias. La verdad yo no me siento como en posición como de hablar de estas escuchas escindidas en clave psicoanalítica, porque no, digamos, no es mi campo. Aunque mucho hay de esos diálogos que Néstor todo el tiempo estuvo lanzando. Ahora que hice este ejercicio de releer todos nuestros correos, me di cuenta que hay muchas cosas que yo ni siquiera entendí en su momento. No es que las entienda mucho más ahora, pero al menos ahora tenía ciertos referentes que no tenía hace tiempo. Y no sé, me di cuenta de que realmente había mucho que estaba escrito para otro tiempo, ¿no? En todo caso, ahorita recordé algo que muy en el inicio Brownstein mencionó alguna vez en un correo. Bueno, no lo tengo textual, pero sí lo tengo muy presente, donde él decía: escuchar a Luigi Nono y tener estos diálogos me permiten no decir o escribir lo que pienso, sino pensarlo mientras escucho y escribo, ¿no? Entonces esto me hace pensar en que, a pesar de que me parece que su escucha siempre fue muy analítica al escuchar música, y ese ser muy analítico era también muy entregarse al goce, me parece que al mismo tiempo él tenía una capacidad no solo de escuchar música, sino de ser escuchado por la música. Me parece que mientras él estaba escribiendo, ¿no? Y quienes hemos leído todos estos textos maravillosos que nos enviaba, que estuvo también publicando en Música en México un tiempo y en distintos blogs y revistas y en los correos del Círculo de Amistades, era interesante ver cómo estos textos tiempo después se iban a ver reflejados en sus textos teóricos, ¿no?
sea, ese tránsito que hay entre su escucha musical y su pensamiento. En este libro, digo, para mí fue muy evidente en el libro sobre el inconsciente del tiempo y el discurso capitalista, porque bueno, ahí me tocó estar en un seminario sobre arte, que finalmente se hizo una revisión estética del mito de Prometeo, a partir de, sí, de lecturas filosóficas, pero sobre todo de revisar poesía, de escuchar música, de revisar representaciones visuales sobre Prometeo, y después eso da lugar a una consolidación teórica que él mismo nombra en el libro, ¿no? Entonces, yo no sé si ahí hay una escucha escindida o una suerte de escucha integradora, justamente. En realidad, lo que sí me parece, y digamos, no lo estoy diciendo para nada en clave psicoanalítica, pero sí tal vez en clave musicológica, me parece que había una capacidad de escuchar al mismo tiempo desde el análisis, quizás análisis musical, y desde el sinsentido sensual que él mencionaba, ¿no? Cosas que parecen normalmente disociadas y mutuamente excluyentes, pero que me parece que tienen mucho que ver con esta idea de romper los binarismos, ¿no? Como el binarismo entre el eros y el tánatos. O sea, el concepto de erotanatismo me parece que en sí es una apuesta importante a lo no binario, ¿no? Y bueno, el correo que recibimos es una muestra de eso, ¿no? Un correo tremendamente afectivo, muy sensual y al mismo tiempo tremendamente riguroso desde el punto de vista intelectual, ¿no? No sé, quizás me pensaría que o son más de dos escuchas, muchas escuchas múltiples, o tal vez es una escucha no binaria compleja donde somos al mismo tiempo seres sintientes y seres pensantes. No sé, es una respuesta un poco híbrida, pero al menos eso me hace pensar esa intervención. Y bueno. Gracias, Jorge David. Raúl, te Sí. concedemos la palabra. Tratando de rematar todo lo que se ha dicho. Me pareció importante acercarme a Brownstein a partir de un concepto de escucha que para mí tenía dos traducciones muy precisas. Márgenes de la filosofía de Derrida, que es un texto que se publica en el 72, en el momento en que él sale de la muerte, se va a México. Y un texto más reciente, el texto de Jean-Luc Nancy, à l'écoute, a la escucha. Y sobre todo el texto de Derrida por el prefacio de Michel Leiris, alguien próximo del surrealismo en versión disidente y próximo de la antropología. Es decir, produciendo esa confluencia entre surrealismo y antropología, entre poesía y cultura, que es de alguna manera la doble vertiente que Revol ensaya y que transmite a Brownstein. Me interesó por eso poder reconstruir una escena que estaba de alguna manera lejana, muda, no presente. Y en ese sentido, recordaba lo que Nancy retoma y trabaja en el capítulo de interludio, la música muda. Raúl, perdón. Sí. Raúl, perdón que te interrumpa. ¿Nos apoyas con tu cámara a ver si podemos mejorar en estos momentos tu señal? O sea, apagar tu imagen solamente y dejar el sonido, porque creemos que tu señal está Bueno, a ver, ¿cómo fallando. será esto? Me pedís cosas imposibles. No. ¿Cómo se apaga esto? No tengo ni idea cómo se apaga. No veo nada que me permita de aquí cortarlo. No me están oyendo bien. Te escuchamos de repente intermitente. Intermitente. Pero Bueno.
Si no lo logras Lo encontrar en concluyo la parte rápido. inferior de... Quería simplemente recordar un pasaje del ensayo de Nancy en que parte de la palabra mot, la palabra francesa mot, palabra, que viene de mutum, va a decir el sonido emitido que no tiene sentido, va a decir el ruido producido al hacer mu, es decir, al murmurar. Y esto denomina también el mutismo, con lo que el mutismo tiene como indicación escénica, el mutis por el foro, enmudecer, el ruido vecino, el murmurio, el murmullo, y toda digamos, la esfera de falsos cognatos, de falsas causalidades, como moción, movimiento de la emoción. Es por tanto en una disposición muy peculiar de escucha que he tratado de vincular a estos dos personajes que se encuentran en el principio de la carrera intelectual de Braunstein. Creí que esta era la mejor escucha que yo podía compartir con ustedes. Gracias y mil perdones por las interrupciones. No, al contrario, Raúl, gracias a ti. Mayflor. Gracias. Pues no sé si agradecerte, Benjamín, el comentario, la pregunta, porque es un aprieto en el que me pones, pero gracias igual para poder pensar juntos. En cuanto a, digamos, una especie de situación de reflexiones sobre la escucha, muy limitadamente, particular perspectiva, lo que puedo decir es que sería desde una perspectiva filosófica. Básicamente, hay 3 puntos que para mí son interesantes. Es la idea y que se puede y que se debe ampliar, profundizar, es la común de que nuestra cultura es una cultura del habla y no de la escucha. Y bueno, es que yo creo que vale la pena y desarrollar. También otro punto sería efectivamente que hay mínimamente 2 escuchas, 2 formas de escucha, que estaría de Heidegger, del texto de Heidegger, de la proposición del fundamento, y estas 2 escuchas serían, por un lado, justamentos de la cultura occidental, básicamente, por un lado, y por otro lado, lo que para Heidegger sería la escucha de las, podría ser la escucha oculta, otra. Y el tercer aspecto, digamos así, desde lo filosófico, sería fuerte de escucha, sería equivalente al surgimiento de la diferencia, es decir, que no se escucha real, sino surge en ese proceso, sino surge. Esto para mí serían como los otros, me parece importante y lo más para mí impactante. Por el lado con Néstor, yo debo decir que Néstor nunca lo explicitó, me parece a mí, segura, pero creo que nunca lo explicitó, pero yo sí creo que este tema que para él fue
importante, que es el de la atención, para mí es lo mismo. Es decir, así diría, este último libro, el de sobre el capitalismo, es, por un lado, una identificación de escucha y atención, y por otro lado, una transformación de lo filosófico. Y esto, pues para mí ha sido fundamental. Entonces, esto que dije primero desde la perspectiva filosófica, me parece que sería importante pensarlo en términos, esta tensión bloqueada por la infinidad, ¿no? Que por un lado, que me parece a mí que esto, por lo menos así lo leí yo, como sustanciante, que el avance implacable de la tecnología ya como que no habría posibilidades, digamos, de freno, ¿no? Como que no puede frenar. Y justamente ese bloqueo de la escucha o de la atención sería casi inevitable. Y justo los retos políticamente esos, que políticamente también sea eficaz. Bueno, es lo que yo podría comentar. Gracias. Un par de minutos más. No sé si hubiera algún comentario o pregunta en la sala. Si no, por concluido. Hablo lento a ver si hay alguien. Bueno, es un poco sobre la pregunta que hizo la compañera sobre la escucha y la escucha en psicoanálisis. Una clase de Lacan del seminario sociales del psicoanálisis, creo que es la primera clase en la que Lacan está discutiendo con Chomsky sobre, bueno, él toma una frase de Chomsky y analiza, diseca la frase. Hay algo ahí en esta frase que él no está satisfecho con lo que está leyendo. Entonces, bueno, pide ayuda para que le apoye en la pronunciación, en la lectura de la frase. Me voy a aventurar a decir en mi pésimo inglés, pero dice, color ideas, sleep furiously. Entonces, pide ayuda para pronunciar esto y bueno, dando en la cuenta, después de hacer una discusión interesante sobre la gramática de la frase en Chomsky, de que hay un choque de consonantes, palabra y otra. Entonces dice, no hay música, no hay musicalidad en esta frase. Entonces, pensar en la escucha y en la escucha musical me lleva a, no sé, a proponer tal vez que no hay diferencia. Dispositivo analítico, uno escucha música. Están las palabras, ahí están diciéndose las palabras,
Pero al escuchar esto, en la estela de Lacan, de los significantes, de eso que Lacan de significantes, etcétera, pues uno está escuchando música. Entonces yo diría, no sé si hay diferencia entre un registro musical y un registro psicoanalítico. Me gusta pensar que son lo mismo. Gracias, Benjamín. Adelante. Les pido solo 2 minutitos para cerrar y gracias. Solo para rematar lo que dices, coincido absolutamente. Hay un punto muy claro cual esa coincidencia se visibiliza y es la improvisación. La sesión improvisada de cabo a rabo, y si el analista no improvisa, la sesión se malogra. Y no solo con lo que dice, sino cómo lo dice, el ritmo, el volumen, la música. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto y solo para añadirlo, dijo Benjamín que ambos, creo yo, pasan a través del que eso los unifica. Sí, y bueno, también algo que a mí me parecía muy evidente con Néstor es la escucha musical no necesariamente es escuchar música, ¿no? Y que no necesariamente hay escucha musical, ¿no? No sé, yo voy a decir algo que no sé si sea correcto, Néstor, porque más de alguna vez él habló de la escucha como una forma de escuchar el borde de lo real, ¿no? O sea, de escuchar aquello que no se puede escuchar, porque ya no sería lo real, pero que permitía sensualizar esa escucha que no va a poder ser llevada. Y bueno, un comentario que ahorita pensaba sobre Néstor con la tecnología, porque creo que tiene que ver con su forma de escuchar. Es curioso porque Néstor era fóbico, ¿no? No era alguien que decía hay que apagar los celulares porque aquí está el... O sea, en realidad es alguien que estaba muy al día, ¿no? Y en sus correos muchas veces yo a través de él me... muchas cosas que estaban pasando con la tecnología en aquellos tiempos. Y es interesante porque también la disposición, aquello que aterra, aquello que genera conflicto. Él era pesimista cuando hablaba del futuro y del presente de la música, tanto que cuando conoció a Prometeo, él dijo, una obra que refutó mi hipótesis de que ya no había nada más por delante en la ópera, ¿no? Interesante porque de repente te decía, ya no hay nada nuevo, ya no tiene camino, y después te describía 2 horas de todo lo que escuchó, goce, pero recordando que para él el goce no solamente eros, placer erótico, sino también era enfrentarse a la destrucción, al repudio. Decía, tuve que escuchar otra vez el Bruckner, recuerdo un correo donde hablaba de una sufriéndolo terriblemente hasta la última nota, ¿no? Entonces, bueno, escucha muy profunda, ¿no? ¿Quisieras comentar algo más? Bien, les agradezco. Ya no supe si sí saber de reojo, pero que la verdad. Ok, gracias. Mayflor, Jorge David y Raúl por su participación. Y pues nada, con esta primer mesa del último día de nuestro encuentro nacional Néstor Brownstein, Escrituras del Psicoanálisis, y los esperamos para nuestra siguiente mesa. Gracias. Bueno, gracias. No sé si me están oyendo.
Si no, felicitaciones a los compañeros de comunicación, me encantó oírlos y un abrazo a todos.